Mateo 24. Saliendo Jesús del templo, se le acercaron sus discípulos y le mostraban las construcciones del templo. Él les dijo: ¿No veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea demolida. Y sentándose en el monte de los olivos, llegáronse a él aparte los discípulos diciendo: Dinos cuándo será todo esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación del mundo. Jesús les respondió: Cuidad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es preciso que eso suceda, mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Pero todo esto es el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a los tormentos y os matarán, y seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos, y unos a otros se harán traición y se aborrecerán. Y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando viereis, pues, la abominable desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo, el que leyere entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás en busca del manto. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no tenga lugar en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una tan gran tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se acortasen aquellos días, nadie se salvaría, mas por amor de los elegidos se acortarán los días aquellos. Entonces, si alguno dijere: Aquí está el Mesías, no le creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si posible fuera, aun a los mismos elegidos. Mirad que os lo digo de antemano. Si os dicen, pues, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí está en un escondite, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres. Luego, enseguida, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande. Y enviará sus ángeles con resonante trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aprended la parábola de la higuera. Cuando sus ramos están tiernos y brotan las hojas, conocéis que el estío se acerca. Así vosotros también, cuando veáis todo esto, entended que está próximo, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación antes que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la aparición del Hijo del Hombre. En los días que precedieron al diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrebató a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos molerán en la muela, una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis cuándo llegará vuestro Señor. Pensad bien que si el padre de familia supiera en qué vigilia vendría el ladrón, velaría y no permitiría horadar su casa. Por eso, vosotros habéis de estar preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien constituyó su amo sobre la servidumbre para darles provisiones a su tiempo? Dichoso el siervo aquel a quien al venir su amo hallare que hace así.
En verdad os digo que le pondrá sobre toda su hacienda. Pero si el mal siervo dijera para sus adentros, mi amo tardará, y comenzare a golpear a sus compañeros y a comer y beber con borrachos, vendrá el amo de ese siervo el día que menos lo espera y ahora que no sabe, y le separará y le asignará su suerte con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite, mientras que las prudentes tomaron aceite en las alcuzas juntamente con sus lámparas. Como el esposo tardaba, se adormilaron todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamoreo. Ahí está el esposo, salid a su encuentro. Se despertaron entonces todas las vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, dadnos aceite del vuestro, porque se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes respondieron, no, porque podría ser que no bastase para nosotras y vosotras. Id más bien a la tienda y compradlo. Pero mientras fueron a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban prontas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Llegaron más tarde las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Velad, pues que no sabéis el día ni la hora. Porque es como si uno, al emprender un viaje, llama a sus siervos y les entrega su hacienda, dando a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se va. Luego, el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 se fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Pasado mucho tiempo, vuelve el amo de aquellos siervos y les toma cuentas. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, presentó otros 5, diciendo, Señor, tú me has dado 5 talentos, mira pues otros 5 que he ganado. Y su amo le dice, muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Llegó el de los 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me has dado, mira otros 2 que he ganado. Díjole su amo, muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, tuve cuenta que eres hombre duro, que quieres cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste, y temiendo me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes. Respondióle su amo, siervo malo y haragán, ¿con que sabías que yo quiero cosechar donde no sembré y recoger donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi denario a los banqueros, para que a mi vuelta recibiese lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y abundará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará sobre su trono de gloria, y se reunirán en su presencia todas las gentes, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregriné y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Y le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuantas veces hicieseis esto a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Y dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui peregrino y no me alojasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o peregrino o enfermo o en prisión y no te socorrimos?
Él les contestará diciendo: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer eso con uno de estos pequeñuelos, conmigo dejasteis de hacerlo, e irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna.